Buenos días. En esta nueva entrevista tengo la oportunidad de contar con la presencia del ingeniero mecánico Gustavo Ramos Navarro. Gustavo, bienvenido a este programa y específicamente quisiera expresarle a nuestra audiencia la importancia que tiene en esta ocasión tenerte con nosotros. Gustavo generalmente no está en nuestro país, en esta oportunidad nos está visitando y he querido aprovechar esa oportunidad para compartir contigo tu conocimiento, para que todos sepan, Gustavo es especialista en operaciones petroleras, pero además es una persona con amplio conocimiento en todo lo que tiene que ver con la actividad extractiva costa afuera o mar adentro. Por eso vamos a aprovechar su conocimiento y experiencia para conocer todo lo que tiene que ver con la actividad extractiva costa afuera y cuál ha sido la implicación del COVID dentro de este sector tan especial. Buenos días, doctora María Gracia Blanco. Ante todo, le agradezco la oportunidad que me da el día de hoy de compartir aspectos técnicos basados en mi experiencia en este campo tan interesante como lo son las operaciones costa afuera. De igual manera, permítame felicitarla por esa labor e interés que tiene de difundir información de un tema bien específico y complejo, pero a la vez súper fascinante como son las plataformas costa afuera. Labor que se viene realizando tanto en Venezuela como en Latinoamérica. Y no solamente es la actividad extractiva costa afuera o mar adentro especializada, sino también hoy en día la estamos viendo mucho más industrializada o tecnificada, porque ciertamente las nuevas tecnologías han logrado penetrar dentro de este sector y por eso, antes de comenzar con el desarrollo de nuestro tema, quisiera, Gustavo, que por favor nos hicieras una breve reseña para ubicar un poco a nuestra audiencia sobre el tema que vamos a desarrollar. Me gustaría hacer una explicación sencilla y bien rápida de lo que llamamos operaciones costa afuera u offshore operations, como comúnmente se le conoce a nivel mundial en los negocios de los hidrocarburos. Estas pueden ser definidas como todas aquellas actividades que se ejecutan en el mar u océano, alejado de la costa, en localizaciones específicas, donde se ejecutan principalmente operaciones de exploración y producción de petróleo y gas natural. Estas, por su naturaleza, son más complejas que las que se realizan en tierra. Adicionalmente, estas operaciones abarcan hoy en día las que se realizan en los parques eólicos o las llamadas wind farms para la producción de energía renovable. En estas locaciones están instaladas lo que conocemos como estructuras costa afuera, las cuales pueden ser sobre la superficie o submarina. Estas están diseñadas y construidas para soportar condiciones climáticas extremas y al mismo tiempo, dependiendo de sus dimensiones y si son operadas con personal, tienen que albergar con un nivel razonable de comodidad a personas que allí operan o trabajan, que pudiese variar de entre 10 y 200 trabajadores, inclusive o más, pernotando por periodos que van desde una semana hasta 5 o más semanas, según las regulaciones internacionales y nacionales desde el país donde se opere y políticas del dueño de la facilidad. Importante mencionar que todo esto trae consigo numerosas actividades de logística operacional continua, las 24 horas del día y los 365 días del año, como son transporte de personal en helicópteros, embarcaciones, suministro de provisiones, materiales, equipos, herramientas y residuos o manejo de desechos. Hay muchos tipos de instalaciones desde donde se realiza este tipo de operaciones, entre las que destacan plataformas fijas, elevables tipo Jacob, semisumergibles, barcos de perforación, unidades flotantes de almacenamiento y despacho, de perforación y producción, igualmente, como lo son los llamados FSO y FPSO por sus siglas en inglés. Una vez que ya estamos claros en este maravilloso mundo de las tecnologías y de los grandes equipos exploratorios de producción o exploración de recursos, ya sea petróleo, gas, en el fondo marino, me gustaría, Gustavo, centrarnos ahora con el tema que nos ha reunido en esta oportunidad. Me refiero precisamente a todo lo que tiene que ver con las implicaciones que ha tenido el COVID-19 dentro de la industria extractiva.
tomando en cuenta que hace algunos días conversamos con el doctor Oscar Rodríguez sobre los efectos que tenía el COVID dentro del mercado petrolero. Y en esa oportunidad notamos que efectivamente los riesgos y los efectos que tiene el COVID se están en este momento evidenciando y eso nos ha generado una gran preocupación. En este sentido, creo que ahora, con tu conocimiento y experticia en el área, sería bueno saber cuál ha sido realmente la modificación, el cambio o el efecto que ha tenido el COVID dentro de esta área exploratoria de producción que ciertamente se convierte hoy por hoy en uno de los puntos más importantes dentro de las economías mundiales. Bueno, ahora sí, entrando específicamente en el tema que nos concierne en el día de hoy, indudablemente que esta pandemia, tal cual como fue declarada por la Organización Mundial de la Salud, no ha dejado afectar a la industria costafuera. Aun cuando todas las compañías operadoras y de servicios a nivel mundial han tomado medidas y planes de contingencia como resultado de los análisis de riesgos con los cuales comúnmente se trabaja en estos casos. Pero veamos cómo el coronavirus realmente ha afectado específicamente a este sector. Bueno, primero, ha causado un impacto económico directo desde la estrepitosa caída de los precios del crudo a niveles tan bajos como los causados durante el año 2008. Esto como consecuencia de la caída de la demanda de petróleo y de combustible, íntimamente relacionada a la recesión en la que ha entrado la economía mundial por los efectos propios del COVID-19, donde se estima que aproximadamente 3.000 millones de personas en el mundo están afectadas por las restricciones en movimientos y viajes, además de la paralización de importantes sectores en la manufactura, servicios, turismo, etcétera, entre otros. Adicional al efecto directo causado por la pandemia está el shock producido por lo que se ha denominado la guerra de los precios entre Arabia Saudita y Rusia. Sin embargo, aunque este es un tema bien importante e interesante, el equilibrio de los mercados petroleros no es menester en esta entrevista. Indudablemente que todo esto ha afectado de manera directa a las operaciones costa afuera, dado que se han reportado que muchos campos y plataformas han disminuido sus niveles de producción o en algunos casos cerrado completamente de manera temporal. Adicionalmente se han reportado paralización de algunos taladros de perforación y en general las compañías han empezado a evaluar si proyectos costa afuera que actualmente estaban en ejecución deben ser demorados, puestos en stand-by o ser cancelados. Segundo, otro impacto, afectación directa en el riesgo de contagio de los trabajadores dentro de las plataformas. Esta es una tarea bien difícil y una situación bien dinámica, dado que es un tema de salud pública y que por su naturaleza o por la naturaleza de este tipo de operaciones conlleva a las compañías a hacer todo lo posible para limitar la propagación del virus y cuidar la seguridad y salud de los trabajadores. Al mismo tiempo, deben mantener en funcionamiento las operaciones y los negocios de producción. Es por ello que, como expliqué anteriormente, a partir de un análisis de riesgos se crean los planes de contingencia y respuestas que son monitoreadas diariamente por los llamados comités de crisis o Crisis Management Team, como comúnmente se les conoce en este campo. Dentro de las medidas que se toman, adicionales a las que ya conocemos todos, de acuerdo al nivel de riesgo en que se encuentra la plataforma o la facilidad de costa afuera, se realizan, por ejemplo, o se están realizando reducción de personal al mínimo operativo requerido, toma de temperatura y o chequeo médico antes del arribo a las instalaciones, o bien sea las unidades de transporte como helicópteros o lanchas de transporte, obviamente previo a llegar a su guardia de trabajo. En otros casos se realizan aislamientos de casos sospechosos directamente de sus habitaciones o cabinas, hasta el punto de llegar a tomar acciones como aplicar cuarentena a casos confirmados, evacuación médica o medvac, provisión temporal de vuelos hacia y desde el campo o plataforma. Así que imagínate que hacen cuarentena. Valga la redundancia de esto, es que no olvidemos que estas plataformas o estas locaciones están localizadas en medio del mar. Y bueno, por un periodo de tiempo bien largo es bien difícil realmente. Como un caso real podemos citar el reportado hace unos días por la operadora francesa Total, la compañía de gas y petróleo, bien conocida, donde 4 trabajadores están en cuarentena a bordo de un jack-up de perforación
básicamente el Marks Highlander en el Capo Cultion, que está ubicado en el Mar del Norte, debido a un presunto caso de coronavirus a bordo. Este es podemos tomarlo como un caso que está actualmente ocurriendo. Por último, aunado a todo lo que he dicho, está el tema de las restricciones de viaje, el cual impacta de igual manera en las operaciones y en el tema laboral. Recordemos que muchos de los campos costa afuera son operados por compañías internacionales donde laboran personas de diferentes nacionalidades. Solo por citar un ejemplo, imaginemos que un trabajador americano o proveniente de los Estados Unidos que labore en una plataforma en algún país petrolero que está ubicado en las aguas del África Occidental no pueda relevar su cambio de guardia, dado que está imposibilitado a viajar desde su sitio de origen o casa. Esto es un poco para que veamos más o menos cuáles son las implicaciones desde el punto de vista operativo, ¿no? Otras medidas que las compañías han ido tomando para mantener las operaciones es laborar desde casa a distancia o lo que hoy llaman teletrabajo. Sin embargo, en las operaciones costa afuera muchas veces es un poco difícil mantener este tipo de comunicaciones dado las distancias, aun cuando la tecnología ayuda bastante, pero es bien difícil mantener este tipo de comunicación. Pero definitivamente bajo estas condiciones quizás el mayor impacto se verá reflejado en el despido de trabajadores y reducciones de puestos de trabajo a nivel mundial en este sector. Así lo veo yo, dado todas las implicaciones que he mencionado anteriormente. Y ya para terminar, Gustavo, me gustaría que nos dieras unas pequeñas conclusiones antes de despedirte, recordándote que ha sido un verdadero placer reencontrarme contigo por esta vía, mucho éxito y hasta una nueva visita a nuestra querida Caracas. Muchos cariños, Gustavo. Bueno, para concluir, personalmente pienso que las compañías operadoras y de servicios tendrán que enfrentar esta situación por varios meses hasta que finalmente contemos en el mundo con la vacuna para el coronavirus. Indudablemente esto traerá cambios en las regulaciones offshore, como por ejemplo contar como requisito indispensable al abordar este tipo de instalaciones con la vacuna contra el COVID-19, así como por ejemplo se exige actualmente para la fiebre amarilla y también el certificado médico internacional como requisitos indispensables. Sé que actualmente hay compañías como la gigante Equinor que han empezado a implementar un proyecto corporativo para manejar las respuestas inmediatas a corto plazo, así como también las implicaciones a largo plazo en esta industria. Así que, doctora María Gracia, creo que nos queda aún bastante por navegar en estas aguas, pero con mucha fe que saldremos de esta situación que hoy nos toca a todos por igual. Espero que la información compartida haya sido de agrado y provecho para todas las personas que le siguen. Muchas gracias.